no tengo ningún conflicto de interés con ninguna de las posibles casas comerciales que veáis aquí. Y cuando Juan me llamó y me comentó, dice, bueno, a ver, ¿de qué nos podrías hablar? Bueno, pues de vez en cuando pues, aquí he venido en 2 ocasiones dando charlas, una sobre tratamiento quirúrgico, en otra ocasión sobre un poco tratamiento de las quemaduras a nivel de asistencia primaria, qué cosa hacer, no hacer. Y dije, pensé que este era un tema, no por la frecuencia de que nos vayamos a encontrar quemaduras químicas, pero sí que si no se actúa adecuadamente, son quemaduras que nos producen lesiones muy importantes tanto a nivel de piel como el globo ocular, y que en muchas ocasiones la gente desconoce que si no actuamos de forma precisa y rápida inicialmente, las secuelas que nos pueden dejar pueden llegar a ser muy graves. Junto con las quemaduras eléctricas son las que llamamos quemaduras especiales. ¿Y por qué especiales? Porque tiene una serie de características diferentes de la gran mayoría, que son las quemaduras térmicas, y que hay que conocer. De ahí que un poco pienso que el auditorio es el ideal para esta charla a nivel de cultura global, de qué hacer cuando nos encontramos, como decíais aquí, hay muchas zonas rurales alejadas de los centros hospitales importantes donde remitir a los pacientes con solo una unidad de quemados en toda Galicia, en La Coruña, y creo que aquí en Povisa también se tratan quemados, pero bueno, que no es el fácil el acceso de decir, va, ves a la unidad de quemados más cercana que te toque, con lo cual, si no actuamos de forma rápida cuando nos llega el paciente a nuestro centro de asistencia, pues poco podrán hacer en la unidad de quemados cuando les llegue ese paciente. Vamos allá. Clásicamente hay más de 25.000 productos o agentes químicos que pueden producir quemaduras. Pues, imaginaos, empezamos con la lista y no acabaríamos. De aquí que a veces la gente cuando dice, bueno, ¿y qué agente le ha producido esto? Yo no pierdo casi ni un minuto, evidentemente hay que preguntarlo, pero no es lo que más me interesa, como veréis después. La importancia de este tipo de lesiones producidas por agentes químicos nos la da, por ejemplo, en esta estadística de la American Association of Poison and Central Controls, que en el año 2002 notificó más de 2 millones largos de exposiciones a agentes químicos, de los cuales casi 200.000 afectaban a la piel y 130.000 a los ojos. Nada despreciable, todo eso comporta una serie de bajas laborales, secuelas tanto físicas como funcionales, cosméticas, muy importantes, en algunos casos deformantes y limitantes. Son clásicamente unas quemaduras que hay muy importante morbilidad. La prueba es que en los diferentes trabajos publicados hay casi una media de que el 55% de los pacientes que sufren quemaduras químicas requieren un tratamiento quirúrgico. Y la mayoría, por desgracia, afectan zonas cosméticas y funcionales muy importantes, como son la cara, cuello, tórax, manos, zonas que son habitualmente las que no llevamos protegidas cuando estamos manipulando algún tipo de producto químico, bien sea en casa o en el trabajo. Al contrario de la gravedad local, tenemos que, en cambio, no son quemaduras demasiado tensas, por suerte, la media es inferior al 5% de promedio, y tampoco son demasiado frecuentes, aunque no es despreciable ese número. En una estadística de nuestro hospital, entre el año 2001 y 2005, en ese quinquenio, de algo más de 2.000 ingresos, solamente el 5,63% fueron debidos a quemaduras químicas. Muy bien, vamos a ver el porqué esa especificidad de una quemadura química si las comparamos con las habituales, que son las quemaduras térmicas. De entrada, toda lesión producida por un agente químico se debe normalmente a una exposición más larga del efecto causal. ¿Y por qué? Pues porque mientras no eliminemos o neutralicemos ese producto químico, él va actuando. El mecanismo de producir la quemadura va actuando y no para. Y en ocasiones me aparecen en pacientes que llevan 2 horas desde el contacto y digo, ¿qué se ha hecho? Pues nada, no, me han puesto un trapito, me han lavado un momento con agua y ya me han remitido aquí. Quiere decir que el producto no se ha eliminado o se ha neutralizado totalmente. Por tanto, ese efecto lesivo está todavía en acción continuada. A diferencia de las quemaduras térmicas. Las quemaduras térmicas, en el momento en que se acaba la fuente de calor, ha acabado el proceso lesional. Y ahí se ha acabado y no hay más daño. A pesar de que podemos tener una quemadura térmica, una vez acabado el proceso, allí 10 minutos mirándolas, que no tiene mayor importancia. También son destacables las diferencias bioquímicas a nivel entre unas y otras. Además de la estructura de las proteínas biológicas, donde no solo se afecta la secuencia específica de los aminoácidos, también se afecta la estructura tridimensional, que son muy sensibles a las fuerzas débiles, como son los enlaces de hidrógeno y las fuerzas de Van der Waals. Esta estructura tridimensional es muy importante en la actividad biológica de las proteínas.
y hay que tenerlo en cuenta porque estos agentes químicos actúan sobre ellas, destruyendo todas las proteínas, no solamente por el efecto inicial de la coagulación, por el efecto calor, sino por otros mecanismos, como principalmente es el mecanismo de hidrólisis. Además, si no neutralizamos o diluimos de forma importante ese agente químico, puede ir penetrando en profundidad, inclusive alcanzar el torrente circulatorio, con lo cual tenemos un problema añadido, que es si hay una actividad sistémica, un efecto tóxico sistémico que ya puede darnos problemas a nivel vital en esos pacientes, y hay que tenerlo presente siempre. Como estamos comentando, hay una serie de reacciones locales y sistémicas ante el contacto con un agente químico, y la severidad de ese contacto nos va a venir dado por una serie de puntos. En primer lugar, la concentración del agente. No es lo mismo la concentración al 1% que al 10%. Cantidad del agente. No es lo mismo si es una pequeña salpicadura o es realmente por ejemplo, que te caiga un depósito de ese agente químico encima. La duración del contacto. Si es que, por ejemplo, pacientes que están trabajando en la obra y llevan unas botas y están poniendo cemento y les entra el cemento dentro de la bota y el paciente no ha sido consciente de eso y aparece al cabo de 7 u 8 horas a urgencias, o ha sido realmente un contacto y al momento ya me estoy lavando la zona. Y después también depende del grado de penetrabilidad del compuesto. Hay compuestos que son más agresivos y hay otros menos agresivos. Por tanto, muy importante este dato. El daño tisular no va a cesar hasta que los tejidos, lo cual es malo, porque siempre va a haber un efecto todavía más grave, o el tratamiento médico neutralizan ese producto. Tenerlo muy presente. Las quemaduras químicas o los productos químicos se clasifican de 1000 maneras, pero las dos pensamos más fáciles y más adecuadas de clasificarlos son en función de las características del agente o cómo lesionan el tejido, cómo coagulan las proteínas. Las características del agente se basan en las reacciones químicas que produce ese agente al contacto con la piel. Es menos preciso de cómo se coagulan las proteínas, pero bueno, es un poco el más conocido. Se basa en la capacidad que tiene ese producto o agente químico en variar el pH de la piel y de las áreas que tengan contacto con él. Y los clasificamos en ácidos, bases, compuestos orgánicos e inorgánicos. En el mecanismo de lesión es cómo coagulan las proteínas. Veis esta lista de mecanismos de coagular las proteínas. Sí que, si se conoce, sabemos que pues, el vesicante o los venenos celulares o proteológicos son más agresivos, por ejemplo, que una oxidación. Pero a lo que hay que remitirnos un poco es a la diapositiva anterior. Es concentración, cantidad, duración y grado de penetrabilidad del compuesto. Ahí nos va a dar la gravedad, más que sepamos que si este actúa oxidando, si el otro es corrosivo, etc. Muy bien, ya sabemos, porque le hemos preguntado al paciente, qué agente ha tenido contacto, duración, si sabe la concentración, etc. Y ya nos ponemos con el paciente. Evidentemente, si esto es en el primer momento, yo ya no he perdido el tiempo casi preguntándole, le voy haciendo cosas a la vez que le voy preguntando esto. Una vez yo ya estoy actuando, como vais a ver, vamos siguiendo. ¿Qué manifestaciones clínicas vemos en una quemadura cuando nos llega, normalmente al cabo de 1 hora, 2 horas, de haber tenido el contacto a una unidad hospitalaria ya con unidad de quemados o con servicio de cirugía plástica, que es donde vienen? Pues de entrada es difícil, así comparando con una quemadura térmica, donde ya vemos una lesión con flictenas, ampollas, o que ya han desaparecido por el efecto calor y vemos un lecho pues, más o menos seco, más o menos húmedo, etc. Aquí vemos que normalmente de entrada choca que en muchos casos hay la piel intacta. Dices, oye, si aquí no hay ni flictenas ni ampollas, es una piel intacta que no salta con el roce del dedo, y dices, caramba, ¿qué pasa aquí? Es un color, una piel marronácea, un poco más oscura, que si hacemos un test de sensibilidad con una aguja, vemos que el paciente no acaba de definirse, vemos que hay una hipoestesia o anestesia, pero tampoco por otro lado te dice que sí, que nota, y nos deja un poco aquello como intrigar, es decir, a ver, ¿esto a dónde va a llegar? Si alguien pues, tiene láser Doppler en algunas unidades de quemados que disponen de ellas, pues te puede ayudar a hacer un estudio y ver la vascularización y entonces te ayuda en el diagnóstico. Pero lo más importante, como digo, es no perder el tiempo preguntando demasiadas cosas, sino ya empezar a hacer un tratamiento. Quemadura química, sí, me ha caído un producto químico.
iremos preguntando, pero primero ya vamos actuando. Y entonces ahí es importante el manejo inicial. Y el manejo inicial es empezar a diluir, a irrigar aquella zona afectada con suelo fisiológico, con agua corriente del grifo, con, si tenemos alguna solución también neutralizante. No perdamos el tiempo. Aquí tenemos unos ejemplos de quemaduras químicas, como veis el caso de este de antebrazo, pues veis que es una piel irritada, enrojecida, dolorosa, solamente quemaduras, zonas dolorosas, que el paciente, bueno, pues estaba allí trabajando la señora en casa con un producto de limpieza y me ha caído y mire, no me he dado cuenta al cabo de un rato de que me empezaba a escocer el brazo y mire, pues rojo, dices, bueno, miras a ver si hay epidermolisis, no hay epidermolisis, dices, pues las opciones, a veces estos pacientes van haciendo asistencia primaria y dicen, no, pues póngase una cremita que le hidrate y ya veremos a ver cómo evoluciona. La paciente aparece al cabo de 2 días en la unidad de quemados con ya alguna flictena y cuando la retiras aparece que es una quemadura pues, dérmica profunda o inclusive de espesor total. O sea que no podemos decir, no, esto no es nada, hay que seguirle un control. Esta otra chica que hay debajo, es una chica también trabajando en un laboratorio, tuvo una salpicadura con ácido fórmico y veis una escara de color un poco marronáceo amarillenta. En principio no está deprimida. Bueno, procedemos a la descontaminación y ves que permanece esa escara, no escara, entrada es esa piel, esa coloración. Conforme va evolucionando los días, vemos que se va convirtiendo en una escara más seca, que se va deprimiendo y acaba aquello siendo una quemadura de espesor dérmica profunda o de espesor total, con las importantes secuelas que tanto cosméticas como funcionales nos puede dejar. A vuestra derecha tenéis ese muslo, que también es una quemadura por un producto químico. Como veis, los márgenes son un poco más enrojecidos, el centro es un poco más blanquecino, que te hará sospechar que aquello hay más profundidad. Y si aplicamos el láser Doppler, veis que toda la periferia, que es la piel no quemada, es de color azul oscuro. El láser Doppler, si hay piel intacta, no capta la vascularización. Y vemos que si hubiese una buena vascularización tendríamos un color rojo en la escala de colores de abajo o rosado. Y vemos que aquí ya es un azul claro, azul cielo, que nos indica que allí no hay ninguna vascularización. O sea, es una quemadura de espesor total. O sea, ya nos hemos de plantear un tratamiento quirúrgico en la misma. Muy bien. Tenemos el paciente. Vamos a explicar un poquito el manejo de ese paciente. ¿Qué hacemos? Lo primero de todo, como siempre, hay que protegerse el que va a tratar al paciente. Es un paciente que lleva con un producto químico que es tóxico, que nos puede afectar a nosotros. Por tanto, protección de guantes y si hace falta, pues mascarilla, que normalmente es aconsejable, por si acaso. Lo primero, retirar al paciente todo contacto con agente químico. Si estamos en una empresa donde ha habido ese accidente, si la ATS o el médico de empresa es llamado, pues si hay un charco de productos químicos, hay que coger al paciente, protegerte de ti y separarlo. Retiramos la ropa contaminada. Valoración de la ABC, evidentemente con todo paciente crítico o de urgencias. Oye, ¿cómo te encuentras? ¿Estás bien? ¿Respiras bien? Que no haya gases allí en evaporación que puedan afectar la ventilación. Lo normal es que todo esto no pase, excepto en algún caso muy puntual, con lo cual ya procederemos rápidamente a la lavado e irrigación abundante y prolongada de la zona afectada. El tiempo, pues no hay ninguna regla exacta. Los diferentes trabajos van entre 20 minutos, 60 minutos. Yo aquí siempre digo un poquito de aplicar el sentido común. Evidentemente, siempre hay que pasarse, que no quedarse corto en estos casos. También, conforme vamos irrigando, pues intentar averiguar datos. Oiga, pues llamas a la empresa, qué producto era, pero mientras tanto ya estamos actuando, como digo. Está la enfermera ahí regando, el residente, el que le toque en aquel momento, y vamos averiguando qué producto ha sido, qué concentración, etcétera. Si queremos, podemos llevar al Centro de Toxicología Nacional para preguntar si hay algún antídoto específico, pero estamos diluyendo y eliminando ese producto químico. En caso de que el paciente no pueda estar de pie porque está en fase de shock o está muy agobiado y no tolera pues, estar siendo duchado o bajo un grifo, lo que procedemos es a meterlo en una bañera. Pero mucho cuidado, las bañeras siempre han de ser con drenaje continuo, nunca dejemos que se estanque el agua que estamos utilizando, porque esa agua llevaría productos químicos y por tanto podría afectarle a otras partes del cuerpo. Lo mismo si se está duchando, intentar poner unas polainas de plástico para que no los pies, conforme va duchando y cayendo el agua, también no le produzca quemaduras en los pies.
Si hay una afectación ocular, evidentemente, rápidamente también proceder al lavado del ojo y avisar seguidamente al oftalmólogo para que venga a hacer una valoración y ya instale un tratamiento. Sí que hay algunos productos que ahora comentaremos donde no está indicado el lavado con agua, pero son puntuales y realmente raros. Normalmente gente que trabaja con esos materiales ya lo sabe y ya te vienen diciendo que es tal producto, que sepan que no pueden poner agua. Y una vez esto ya procedemos a realizar un diagnóstico local de la quemadura, general por si hubiese alguna comorbilidad, y establecemos un plan de tratamiento. Como vemos, en el lugar de trabajo, hoy día todas las empresas o laboratorios donde manipulan este tipo de agentes químicos tienen una normativa que les obliga a tener estaciones de descontaminación o soluciones de descontaminación, como ahora veréis, con lo cual, en muchos casos ya tenemos la suerte que algunos vienen ya correctamente tratados, al menos de entrada. Si nos aparece ya en consultas y vemos que hay unas flictenas, lo primero que vamos a hacer, yo ya de siempre he dicho, típica pregunta, oiga, si aparece una flictena, una ampolla, ¿qué hacemos? ¿Las dejamos? En cualquier caso, de cualquier tipo de quemadura, hay que retirar esas flictenas, esas ampollas. No nos deja ver lo que hay debajo y, además, el suero que se genera por exudado lo que va a hacer es un efecto de compresión sobre el lecho de la quemadura. Por lo tanto, todavía va a profundizar más por compresión. Pues en este caso todavía más, porque esa flictena mantiene restos del agente químico y si no la retiramos puede ir penetrando. Si es una quemadura pequeña, evidentemente, pues el grifo de casa, de la empresa, el del hospital, nos es suficiente si no tenemos otra cosa. Si disponemos de estas soluciones que ahora veréis y comentaremos, pues utilizamos esta solución. Eso ya el que tengamos a mano y mejor o más nos guste. Como decíamos, estas son las bañeras que tenemos en la sala de urgencias, que utilizamos tanto para bañar a pacientes que ingresan, porque vengan sucios, y veis cómo hay un drenaje continuo que va hacia el desagüe para evitar que el agua se estanque. En lavado ocular veremos si hay una afectación, estos ojos eritematosos, con una opacidad corneal en algunos casos, que son indicativos de que ya ha afectado de forma importante el ojo. Pensar que a los 10 segundos de haber penetrado o del contacto ya se está produciendo una quemadura en la zona ocular y a menos de un minuto de contacto ya hay que, como mínimo, lavar durante 3 minutos. También estamos lo de siempre. Dice, bueno, ¿y cuándo paro? Pues evidentemente tampoco debes estar allí una hora lavando el ojo porque ya lo hemos eliminado seguro. Signos de severidad, pues una hiperemia conjuntival, isquemia de la unión limbo-conjuntival, edema corneal, úlcera corneal, que en muchos casos pues son lesiones graves que inclusive comportan la pérdida de la visión del ojo. Lo que comentamos sobre las excepciones al lavado con agua, básicamente son los metales alcalinos, el sodio, el potasio y el litio. Y ahora explicaremos por qué. Otros agentes químicos que tienen, como dijésemos, si disponemos de ello o lo sabemos, cosas que podemos utilizar antes que el agua, es por ejemplo el cloro, pues una primera irrigación con leche o tiosulfato sódico al 1%, para posteriormente continuar con una irrigación con agua o con otra solución disolvente. En el fenol también es adecuado, si se dispone de ello, de limpiar con esponjas de polietilenglicol al 50% antes del lavado, o el ácido muriátrico, también lavados previos a la irrigación con jabón. Ya digo, son cosas que en mi experiencia personal os diré que me he encontrado muy pocas veces a lo largo de más de 35 años, o sea que es muy raro. O sea que lo normal es lavar con agua, excepto, ya digo, los metales alcalinos. ¿Y por qué los metales alcalinos no se debe irrigar con agua? Pues al contrario que otros productos o agentes químicos, el agua lo que hace es desencadenar una reacción exotérmica al contacto, o sea, con el lecho, con el producto. Una reacción exotérmica, ¿qué quiere decir? Generar calor, con lo cual estamos asociando a la quemadura química del producto el exceso de la quemadura térmica. Por tanto, aquí lo indicado sería cubrir con aceite y cambiar los apósitos cada 4 o 6 horas. Ya digo, normalmente estos casos son pacientes que ya lo saben porque son normalmente trabajadores de alguna empresa que ya lo tienen indicado, ya lo tienen especificado. Muy bien, hemos procedido a la descontaminación, hemos lavado durante 20-30 minutos, el paciente le hemos dado analgesia, normalmente con esta descontaminación también les mejora los primeros signos de dolor, que son muy importantes en estos pacientes, y vamos a disponer un plan de tratamiento.
a mí personalmente me gusta como mínimo dejar 24 horas y lo voy a dejar ingresado todavía con curas continuas de irrigación continua con suero fisiológico a los pacientes, porque no me fío todavía de que como veréis después con otros artículos, de que el agua me haya eliminado o diluido al 100% ese agente químico. Si lo vemos muy claro, pues podemos utilizar un apósito o crema y enviamos al paciente a curas ambulatorias. También hay algún caso específico, sobre todo es uno que es el más conocido y el más frecuente, que es ácido fluorhídrico. No nos hemos de limitar simplemente a la dilución o irrigación con agua, sino que hay que tratar la lesión, o sea, el área afectada intralesionalmente. ¿Cómo? Por ejemplo, lo más frecuente son trabajadores de los esmaltes y joyeros. Por tanto, lo más frecuente es en las puntas de los dedos. Hay que extirpar, arrancar esa uña, irrigar bien el lecho ungueal y después hay que quelar el ion fluorilo, porque si no, tiene una gran capacidad de penetración y si no actuamos vamos a acabar con una isquemia de ese dedo distal. Se coge una botella de gluconato cálcico, se carga una jeringa y vamos infiltrando muy lentamente en el pulpejo, o sea, dentro de la parte distal del dedo, y el signo que nos dirá si hemos de parar o no es que cesa el dolor de forma rápida y efectiva y duradera. En ese momento podemos decir que hemos neutralizado ya el producto químico y podemos parar ya de infiltrar más y, como veis, inclusive pues, se recupera en el aparato ungueal sin ningún problema. Ya digo, este es un caso específico. Lo mismo sería a nivel sistémico, si hubiese una gran afectación por un contenido no solamente de las puntas de dedos, a nivel corporal, más de un 10% de afectación corporal con ácido fluorhídrico requiere infiltración intravenosa de gluconato cálcico. También, ya digo, son cosas muy puntuales, pero que hay que tenerlo presente en esos casos de avisar rápidamente a un servicio de intensivos para proceder a lo mismo. Y un poco la charla, yo no me quería limitar simplemente ahora a haceros una continuación de, bueno, para tal ácido, tal cosa, tal ácido, porque no creo que lleve a nivel práctico a mucha utilidad. Y aprovechando que tuve que escribir un capítulo en un libro de toxicología del doctor Nogué del Hospital Clínico de Barcelona, que me invitó, pues, y dijimos, oye, ¿qué cosa podemos aportar que sea un poco más? Pues ¿hay algo mejor que el agua para descontaminar? Pues vamos a ver qué es lo que tenemos publicado y si encontramos algo que nos sea más útil. De entrada, Chang, por ejemplo, en 2012 explica o hace una revisión de todos los mecanismos y cosas que tenemos para la descontaminación cutánea y nos explica desde la retirada física con un palito, la disolución o emulsificación. La disolución sería la interacción de un soluble con un disolvente, mientras que la emulsificación sería la combinación de dos líquidos inmezclables como aceite y agua. Pero lo que vemos es que el mejor agente surfactante y más importante que utilizaremos para estas cosas sería el jabón. El lavado con jabón tampoco hace daño a nadie, ni a ninguna herida. También tenemos la alteración o desactivación química, normalmente muy utilizada por los militares para tratar en las guerras químicas, en caso de que hubiesen, pues neutralizar o descontaminar a los afectados en una guerra química. Los más importantes son la hidrólisis y cloranización oxidativa y también para desactivación química lo que acabamos de comentar. En el caso del ácido fluorhídrico, desactivamos ese ácido con el gluconato cálcico, que es un quelante del ion fluorilo. La absorción y descontaminación seca, también muy utilizada por los militares, las típicas películas que veis que sacan un apósito con polvos secos y se ponen enseguida, parece que lo curan. Entonces digo, caramba, esos polvos que me traigan a mí unos, porque todo soldado que tiene una herida o tiene alguna rascada allí en las películas, pon polvos secos. Pues bueno, son polvos con resinas cálcicas, con carbón activado, etcétera, que lo que hacen es captar las moléculas si hay un agente químico y lo aíslan y lo eliminan. También, curioso, había un artículo con la fricción, se vio de cara a estudio de la retirada del isótopo radiactivo que era mejor utilizar la dermoabrasión que no el lavado con agua. Bueno, son cosas puntuales, curiosas, que, bueno, pero lo mejor es, como siempre, combinación varias. La retirada física, pues retirada de ropas, en todos los casos. Irrigación copiosa con agua, en todos, excepto las cosas puntuales de los metales alcalinos. Y la alteración química en casos de conflicto bélico. ¿Cuáles son las cualidades
deseables de un descontaminante? Pues que sea efectivo en la eliminación del contaminante, fácil de conseguir, que actúe rápidamente, que no favorezca la penetración o absorción percutánea del contaminante, que se elimine fácilmente sin dejar residuos, que no lesione la piel y que sea asequible. Y a todos, ¿cuál se nos ocurre? Pues el agua, bien escaso hoy día, casi, aquí en Galicia no tanto, pero en otras regiones de España y del mundo, pues muy escaso, pero bueno, todavía disponemos de ella. A ver lo que nos dura. Pues vamos a ver qué hay escrito sobre el agua. Pues encontré un artículo de revisión de la descontaminación con agua desde el año, revisa todos los trabajos desde el año 1929, bases de Medline, Toxline, publicado por Hall y Maybach, y nos describe, pues bueno, cuál es el mecanismo de acción del agua. ¿Qué hace el agua con el agente químico? Pues lo diluye, lo aclara, disminuye el ritmo de reacción química y a su vez el metabolismo tisular, y disminuye también los efectos higroscópicos. Todo ello de cara a intentar restaurar lo antes posible y a mayor normalidad el pH cutáneo y normalizar las propiedades entonces de que recupere la piel. Pero también se ha visto en las diferentes revisiones de los diferentes artículos que en muchas ocasiones este método pues, no es completamente efectivo del agua solamente. Hay muchas ocasiones donde, como decía, no te puedes fiar porque tú te piensas que ya lo has descontaminado y todavía hay restos de esos contaminantes en la piel que nos pueden dar una serie de consecuencias tóxicas para los pacientes, inclusive a nivel sistémico, en función del agente causal. ¿Cuáles son las conclusiones de estudio? Pues de entrada destaca que hay un impacto humano y económico muy importante de estas quemaduras químicas que hay que tener presente, dada la morbilidad que tienen. Que al contrario de que mucha gente piensa que simplemente con la descontaminación de agua ya está aquello casi solucionado, pues en muchos casos el agua corriente no consigue disminuir la severidad de estas quemaduras, ni impide en muchos casos el desarrollo con todo lo que comporta a nivel de secuelas de baja laborales, secuelas físicas, funcionales, cosméticas, etcétera, y el trastorno psicológico y psiquiátrico que en muchos pacientes esto también les genera. Pero evidentemente, si no disponemos de nada más, lo mejor, sin otra evidencia que lo contradiga, es el agua. O sea, es un falso contrasentido. Debemos tener presente también que cuando te vas a irrigar a alguien durante 20 o 30 minutos, si es una zonita del antebrazo, pues no va a pasar nada. Pero si le vamos a irrigar, pongamos la parte del tronco o en una bañerita, pues hay que vigilar que el señor no se nos quede aquello poco fresco, caiga en casos de hipotermia. Evidentemente el paciente no va a tolerar un agua caliente, como si fuese una ducha de estas de invierno que te pones el cuerpo, pero tampoco hace falta que sea fresquita, puede ser una temperatura adecuada para que el paciente esté bien, confortable. Y hay que valorar la posibilidad de que aparezcan nuevas soluciones descontaminantes para mejorar lo que nos ofrece el agua. ¿Cuál sería el ideal de una solución descontaminante que supere lo que nos ofrece el agua? De entrada, que sea estéril, porque va a ser una cosa que viene embotellada, que evite que haya posibles infecciones. Hipertónica, para que favorezca que no penetre el agente en los tejidos y sea fácil de eliminar. Anfótera, para permitir que se puedan neutralizar agentes químicos opuestos. Hidrosoluble, para no perder los efectos del agua. Y no tóxica. Bueno, pues resulta que en el mercado tenemos ya desde hace, creo, más de 20 años, unas soluciones, tanto Difoterin para todos los agentes químicos y Hexafluorin, que es la excepción, que es el ácido fluorhídrico. O sea, es específica para el ácido fluorhídrico. Lo produce el laboratorio Prevor, Valmondoise, de Francia, y no me pagan nada, por lo que voy a explicar, que quede claro. ¿Qué es Difoterin? Es una solución hipertónica con moléculas solubles en agua, anfótera, cual permite captar, como ahora veréis, los diferentes agentes químicos, con múltiples sitios fijadores, capaces de reaccionar con todos estos agentes, ácidos, bases, etcétera, que lo que nos hace es previene o disminuye toda su acción sobre los tejidos. ¿Cómo lo hace? Pues deteniendo su penetración al establecer un gradiente osmótico que permite la aparición de un flujo contrario que ayuda a toda su eliminación. Y esto incluye a todos, los ácidos, bases, agentes oxidantes, reductores, etcétera. Aquí lo importante es esa hipertonicidad de esta solución, que lo que hace es que evita que penetre el agente y ese flujo reverso que ayuda además a que por el efecto mismo de la solución se elimine. Aquí tenemos un esquema de cómo actúa. Es la molécula
de la disolución y capta el agente, si es un ácido en el punto de los ácidos, si es una base en la parte básica, y cierra, como veis, esa molécula de la solución, con lo cual arrastra hacia afuera el agente químico. Por tanto, tenemos un doble efecto. Primero, las propiedades mecánicas del lavado con agua, es una solución hidrosoluble, por tanto, arrastra y elimina y diluye, pero añadimos las propiedades adicionales de neutralización y quelación, lo cual hace que todo ese efecto sea todavía mucho más rápido y mucho más efectivo. Eso sí, para obtener el máximo de rendimiento de esta solución, ha de ser aplicada lo antes posible, lo ideal antes del minuto del contacto. Y ahí tenemos un problema, porque no todo el mundo tiene disponible esa solución ahí al lado. Estas son las presentaciones, diferentes presentaciones de estas soluciones, específica para el ojo, con un pequeño aplicador, en aerosol para pequeñas exposiciones en las manos, o con este extintor, que puedes hacer una ducha con el extintor completa. También normalmente vienen asociados unos folletos que explican cómo aplicarlo, con lo cual nos encontramos, el otro día estuve visitando con la doctora Conde, precisamente, que fue cuando la conocí, o tuve el gusto de conocerla, y fuimos a visitar el laboratorio I+D de esta empresa, de Urgo, de cómo fabrican y diseñan o investigan para nuevos apósitos, y fijaos cómo en el pasillo hay, aquí en la diapositiva de la izquierda vemos a primera vista uno, pero fijaos cómo en el fondo hay otra estación de descontaminación, y han pasado, yo creo que habían 20 metros, o sea, fijaos la importancia que le dan a que la gente, como aquel que dice, salga a la puerta de su laboratorio y ya tenga la unidad de descontaminación. En todas las empresas también, en teoría, por normativa, tendría que haber una unidad de descontaminación con duchas, etcétera, y bien, o sea, de difoterín o bien de agua, específico para prevenir los daños de esta exposición a estos productos. Muy bien, ¿y esto se soporta con algo? Pues bueno, hay toda una serie de publicaciones que nos dicen que el efecto de la descontaminación con estas soluciones es muchísimo mejor que el agua, tanto por la actuación que hace y elimina y aísla el agente químico, como a nivel de reducción del dolor de forma casi inmediata, la inflamación, recuperación mucho más rápida de la posible daño o quemadura. Y bueno, es fantástico, ¿no?, según esto. Pero sí, hay que aplicarlo en el primer minuto, post-contacto. En casos ya que se demora la dilución con esta sustancia, ya no es tan efectivo, ni consigue eliminar las quemaduras, pero sí que, también comparando con el agua, en estos estudios nos dicen que es mejor que el agua, que es menor gravedad de la quemadura producida, menor dolor y menor inflamación. Bueno, pues si todo esto nos lo creemos, el hexafluorine también, según ellos, hace lo mismo, que a nivel ocular también hay una menor edema corneal, etcétera, pues fantástico, ¿no? Bueno, entonces esto me lo presentaron a mí cuando yo estaba responsable de la unidad de quemados y, bueno, lo valoramos. Pero, claro, también aparecen dudas. Dices, vamos a ver el lado contrario. ¿Qué problema había? Pues que todos estos artículos favorables eran por gente relacionados con el laboratorio. Pues, aquí ya hay un conflicto de intereses. Ya me estás explicando y sesgando tus resultados. Y aparecieron también una serie de artículos de otros autores independientes, también cuestionando la efectividad del hexafluorine en las quemaduras por ácido fluorhídrico. Entonces, tanto Brent en 2013 en el Clinical Toxicology como yo mismo, que hicimos una revisión de las quemaduras químicas para el Barnes, pues decíamos que necesitamos más estudios independientes, comparativos a doble ciego y a ver si aparecían en el mercado más soluciones de descontaminantes. Realmente todavía no hay una evidencia clara de que haya ningún mejor descontaminante que el agua. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Apostamos a seguir con el agua o miramos de implantar esta solución que es la que hay en el mercado casi como obligatoria? Bueno, si miramos un estudio de proximidad, tenemos que el doctor Nogué publicó en 2012 en Emergencias, como he dicho, ya se acaba de jubilar hace un año, el responsable del Servicio de Toxicología del Hospital Clínico de Barcelona, hizo un estudio de 36 pacientes atendidos 18 meses, prácticamente al 50%, unos con agua y otros con difoterín. Y el resultado es que no había diferencias significativas. Entre comillas, yo he de decir que si solamente 2 necesitan ir trasladados a la unidad de quemados,
que la tenemos a un cuarto de hora en ambulancia, quiere decir que eran realmente contactos muy leves o muy poco severos. Bueno, pero hay que tenerlo en cuenta esto. ¿Qué es lo que estamos haciendo en nuestra unidad de quemados, que es unidad CESUR? Pues de entrada, el protocolo os he explicado. Primero se valora el ABC del paciente, esto es rápido, con 3 preguntas prácticamente y mirando al paciente y hablando con él tenemos claro, y empezamos ya la retirada de ropas, flictenas, lavado y irrigación con difoterín. Nosotros hemos incorporado el difoterín como disolvente o solución de neutralización del agente químico. ¿Cuánto tiempo? Pues como mínimo hasta que desaparezca el dolor de forma significativa. No desaparece, es difícil que desaparezca del todo, pero sí de forma muy significativa y normalmente un mínimo de 20 minutos. Si es un lavado ocular, procedemos a irrigar con 500 mililitros de difoterine el ojo. Cuando hemos acabado esos 500 mililitros ya no seguimos más. Y posteriormente, por ejemplo, si yo cuando estaba, mi normativa era seguir con curas húmedas con suero, con irrigación continua, con suero fisiológico durante 24 horas. Ahora, pues hoy día, pues algunos siguen esto, otros dicen que no, que ya pueden colocar un apósito o crema, lo que crean conveniente. Yo siempre aconsejo también a las 24 horas y 48 horas revisar esa quemadura. ¿Por qué? Pues porque, como hemos dicho, a veces pensamos que ya hemos neutralizado y no es verdad. Todavía hay restos del agente químico allí y va actuando. Y lo que nos podía parecer que no era tan grave, vemos que al día siguiente ya es una quemadura más profunda, que a lo mejor requiere otro tratamiento del que habíamos pensado. Si lo tenemos ingresado en una unidad de quemados, pues no hay problema. Pero si el problema es cuando es ambulatorio, no enviemos al paciente a casa y digamos, bueno, vaya ahí, que lo vayan y lo valoren, no. Haremos volver al paciente y revaloraremos esa quemadura como está. Una vez ya hemos pasado esas 24 o 48 horas donde ya tenemos claro hasta dónde ha alcanzado el agente químico su daño, pues ya planteamos, en función del diagnóstico que realicemos, pues curas tópicas, ambulatorias, ingresado. Si vemos que es una quemadura quirúrgica, ya procederemos a programarlo para el tratamiento quirúrgico. También se ha intentado este desbridamiento enzimático, que ya hace unos años que está implantándose en el mundo, sobre todo en Europa, para el tratamiento de las quemaduras térmicas, sin tan buen resultado. ¿Por qué? Supongo que la escara que genera el agente químico no permite tan buena penetración de este desbridante enzimático y en muchos casos han de acabar operándose igualmente y desbridando la escara, en quemaduras sobre todo de espesor total. El por qué implantamos, un poco fui el que ayudé a decir, vamos a utilizar el difoterín, aunque nos encontramos que son pacientes en muchos casos que aparecen al cabo de 2 horas o más del contacto. Pues primero porque somos unidad de referencia de quemados, lo cual quiere decir que es la excelencia a nivel del tratamiento de este tipo de patología. En España hay 9 unidades CESUR. Nosotros tenemos una población referenciada de 8 millones de personas y pensamos que le hemos de ofrecer lo mejor en el tratamiento de esas quemaduras. Realmente no puedo deciros que, es que las quemaduras lo que antes era todo quirúrgico, ahora se curan todo. No, no es verdad. Pero sí que al menos tenemos la ilusión de que ese daño es un poquito menor y sí que realmente el paciente, la reducción del dolor es más significativa respecto al lavado con agua. Evidentemente, te aparece alguna vez un paciente con una diapositiva pues, que intenta quitarse el tatuaje pues, con un producto químico. Y, claro, te aparece al cabo de unos cuantos días y ahí ya le puedes lavar con agua, con difoterine, con lo que haga falta, que no le vamos a hacer nada. Pues esto a veces en las unidades de quemados nos encontramos cosas así. O sea, donde el que va a ver el contacto con el producto químico inicial es el que está en el centro de salud, que la señora baja de su casa y baja ahí al lado, o el que tiene esta de ATS, hay enfermería de empresa o médico de empresa, que le llega al trabajador al momento. Por eso pienso que es importante esta primera actuación. ¿Tenemos alguna otra opción aparte de las soluciones descontaminantes? Pues bueno, hay este artículo de Tani Wong en el Barnes de 2015, donde probaron de comparar el desbridamiento quirúrgico inmediato versus la descontaminación con agua. Y bueno, el resultado es un poco descorazonador y dicen, oiga, no es que no vaya mejor, es que van peor todavía. O sea, si somos más agresivos, a veces empeoramos todavía el proceso y su conclusión es que la descontaminación con agua es más eficaz y segura. Y ya para finalizar,
un poco, ¿qué conclusiones sacamos un poco de todo esto? Pues de entrada, prevención. O sea, todo el mundo que trabaje con agentes químicos ha de protegerse adecuadamente. Es el mejor tratamiento y la manera de evitar daños. Guantes, gafas para proteger los ojos, no dejar superficies, excepto las zonas de la cara que necesitemos, pues expuestas ante cualquier salpicadura o contacto con un agente químico. Y si tenemos la desgracia que nos pasa, pues ¿qué hacemos? Pues Van Rensburg, que es el primero que hace un estudio experimental para la descontaminación de las quemaduras químicas, publicado en 1962, ya lo dice, rápido, velocidad, hay que correr. Si tenemos la suerte de que la empresa o laboratorio tiene esas estaciones de descontaminación, pues lo tendremos ahí al lado y hay que empezar a rociarse, si tenemos difoterín, pues difoterín, si no, agua del grifo, de la ducha, lo que sea, pero a intentar diluir y eliminar ese agente. Ya digo, en todas las industrias, laboratorios, en teoría ha de estar, y si ese se realiza en el primer minuto, realmente el efecto es notable. O sea, se disminuye en gran manera el daño que producen estos agentes. Y yo siempre digo, en los protocolos de traslado de pacientes con quemaduras, tanto las eléctricas como las químicas, en teoría, todas tendrían que ser derivadas a una unidad de quemados de referencia para hacer una valoración, una segunda valoración del daño, porque, ya digo, el daño no es solamente puntual del momento de la quemadura, sino que puede ir más allá. Y la única que nadie ha demostrado ser más efectivo que el agua. Eso, como evidencia, a pesar de todos los trabajos y todo que se van publicando, nadie consigue demostrar que hay algo mejor. Por tanto, hay que seguir estimulando a la empresa pública de que vayan, pues, investigando para ver qué soluciones se pueden hallar. Pero ya digo, la prevención y la velocidad en la descontaminación son las únicas cosas efectivas en estos momentos. Y nada más, os dejo para las preguntas que tengáis a bien hacerme. Muchas gracias.